Ah, Pues buenas tardes a todos los asistentes. Bienvenidos a esta sesión del Seminario de Becarios. Y pues el día de hoy es el turno de Carlos Adrián Pérez Estrada, que pues nos va a hablar de... Si quieres ir presentando, Carlos. Sí, les voy a hablar sobre sistemas de magnitudes. Pues adelante, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Sí, entonces, bueno, el programa así de la charla, o sea, básicamente, va a ser como que, pues darles una introducción a esos sistemas de magnitudes, ¿no? Pensando como que las nociones de magnitudes que usaban los antiguos griegos, digamos como Euclides y Eudoxo, como para poder hablar sobre como proporciones entre áreas, volúmenes de figuras, ¿no? O sea, lo vamos a hacer como desde un approach un poco más axiomático, o sea, con semigrupos y toda la cosa, pero eventualmente vamos a arribar a eso, ¿no? Y pues yo esperaría que al momento que pues vamos desarrollando las herramientas, poder dar como que una noción de los reales, pero vistos como estas razones, ¿no? Que Eudoxo pues no definió formalmente, pero que con ciertas herramientas pues se pueden formalizar así, ¿no? Ve a los reales o los reales positivos como razones, aplicarlo en medidas, por ejemplo, como medir ángulos, por ejemplo, construir funciones como la exponencial, logarítmica, que muchas veces, por ejemplo, en los cursos de análisis se hace con análisis, ¿no? Con topología, pero aquí lo podemos hacer como un poco, teniendo en virtud de estas cosas, ¿no? Esto de magnitudes. Entonces, para empezar, pues voy a una definición muy formal, ¿no? O sea, un sistema de magnitudes, pues yo simplemente lo voy a pensar como una tripleta, digamos, con una M, un más y una relación que cumple los siguientes axiomas, ¿no? O sea, pido que la relación sea una relación de equivalencia. Pido que el más sea una operación binaria, definida en todas las magnitudes. Y pido una cierta compatibilidad entre mis razones. Por ejemplo, si yo tengo dos magnitudes, digamos, X y Z que se relacionan, y una Y y una W que también se relacionan, yo quiero que la suma, o sea, dada por esta operación binaria, yo creo que la suma de X con Y se relaciona con Z más V, ¿no? Y quiero también nociones de asociatividad, solo pido relaciones, ¿no? Que se relacionen estas cosas que están aquí. Para el momento que yo induzca el cociente, ahí sí tendría una operación indefinida, ¿no? De semigrupo en este caso. Y bueno, lo que yo estoy pidiendo también es que se cumplan exactamente una de las siguientes tres condiciones. La primera es que, bueno, lo que X, o sea, dados dos elementos X y Y, pido o que X se relacione con Y, o que Y se relacione con un X más U, o que X se relacione con un Y más U. Y bueno, a medida, pues, esta relación de equivalencia que tenemos aquí, la pensamos más bien como una igualdad, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, la quitamos, ¿no? De esa tripleta que está aquí, nos quedamos solo con un par ordenado. Entonces, nada más para que sea una idea de lo que queremos, digamos, axiomatrizar con esas magnitudes es lo siguiente. Pero uno puede tomarse como que un sistema de magnitudes discreto, ¿no? O sea, podemos contar desde el 1, 2 y 3, ¿no? Y eso nos da los números naturales. Pero, por ejemplo, con esta idea podemos considerar a los racionales también como un sistema de magnitudes. Por ejemplo, podemos tomar a n cruz n y definir una relación de equivalencia como sigue. O sea, digamos, el par n, m relacionado con p, q, si n veces q es igual a m veces p, ¿no? Con el producto usual que hay de los naturales. Y puede definir una suma, ¿no? La suma da como se suman los racionales. De esta manera, digamos que de un sistema de magnitudes discreto constituye otro sistema de magnitudes que vendría a presentarme las razones eh, racionales, ¿no? Que se pueden formar. Más adelante, pues vamos a ver que no todas las razones se pueden ver como racionales, pero hay muchas que sí, ¿no? Y están dadas por el sistema de magnitudes. Y bueno, otro ejemplo que está bonito, que es el siguiente aquí, que puse de manera analítica, pero que mejor voy a explicar con la imagen que aquí pongo, ¿no? Para que sea también un poco esas magnitudes. Entonces, imagínense que, por ejemplo, tenemos un sistema de axiomas de la geometría, ¿no? No sé, por ejemplo, los axiomas de Tarski o de Hilbert, ¿no? Y entonces ya podemos hablar como que longitudes, áreas y etcétera, ¿no? Y por ejemplo, digamos que tenemos una noción de longitud de segmentos. Entonces, digamos que estoy en un plano, ¿no? Y tengo dos segmentos. Digamos, uno delimitado por A y B y otro delimitado por C y D. Entonces, yo puedo, en mi sistema de magnitudes, tomarme como conjunto base el conjunto de segmentos, ¿no? De segmentos de recta. Puedo decir que, por ejemplo, que el segmento que está determinado por A y B está relacionado con el segmento que está delimitado por C y D si la longitud de ambos segmentos es igual. Y puedo sumar segmentos mediante concatenación. Por ejemplo, tengo un segmento delimitado por A y B y otro delimitado por C y D, y yo los quiero sumar. Te digo que su suma, digamos en este dibujo que está aquí, es el segmento delimitado por C y E,
Si, por ejemplo, en este caso que está aquí, si tengo a CD, extiendo esto de un D a un E, tal manera que el segmento que yo obtenga al extender tenga la misma longitud que el segmento original A y B. O sea, en ese sentido es como yo sumo ese segmento con ese segmento. Básicamente lo muevo y lo pego aquí, ¿no? Y uno puede probar que todo eso pues, está indefinido salvo esta equivalencia que está aquí, ¿no? Salvo la igualdad de longitudes. Entonces, en ese sentido que pues que Oxo, por ejemplo, pensaba las magnitudes, ¿no? Con abstracción de estos conceptos de longitud, área y todo eso. Y pues más adelantamos a ver que con esto podemos dar ciertas fórmulas, ¿no? De volúmenes y eso. Bueno, no lo vamos a hacer aquí, pero lo vamos a mencionar cómo se ve la idea de eso, ¿no? Y bueno, también hay, por ejemplo, el otro ejemplo relacionado al anterior es pensar a los reales positivos. Pero si yo puedo mostrar que para cualquier real positivo existe un segmento de recta que su longitud es ese real positivo, pues el modelo anterior que yo di sería un modelo de los reales con la suma, ¿no? Como un grupo de Abeliano. Y bueno, ya como último ejemplo, vamos a pensar este ejemplo donde intervienen magnitudes negativas, ¿no? Porque bueno, cuando uno piensa en magnitudes, pues piensa en algo positivo, ¿no? Pero digamos que en esta cierta axiomatización, pues pueden aparecer elementos negativos, ¿no? En un sentido. Pero imagínense este segmento, bueno, este sistema M de todos los pares en R2, tales que A es mayor que 0, B está en R, o A es igual a 0 y B es mayor que 0. Y pues aquí el más es la suma usual en R2. Entonces básicamente tenemos como que un sistema de magnitudes que nos modela la suma vectorial, ¿no? O sea, geométricamente pues esto nos representa la suma de vectores, ¿no? Y bueno, pues esos son algunos ejemplos, ¿no? De hecho, si se dan cuenta, aquí en mi dispositivo estoy poniendo cosas como con gris, ¿no? Y digamos que lo que yo hago con eso, aunque no lo mencioné, es mencionar ejemplos que aunque son verdaderos, pues yo en mi momento todavía no pudiera asumir, ¿no? Digamos, si solo asumiera la teoría de los naturales, por ejemplo. Entonces más adelante pues vamos a llegar a esta construcción de R, y entonces aquí pues este ejemplo y el anterior, pues ya van a ser ejemplos genuinos, ¿no? Con un sistema de axiomas determinado. Y bueno, pues como ya les mencioné, cuando yo tengo mi sistema de magnitudes, bueno, yo puedo definir un orden, o sea, yo puedo decir que, por ejemplo, que una magnitud Y le da a una magnitud X, si yo a X le puedo agregar otra magnitud, digamos, de tal manera que obtengo a Y, ¿ok? Y entonces los axiomas que yo de mi sistema de magnitudes me implican que esto que está aquí, o sea, este M con esta relación es un conjunto totalmente ordenado, con las que dos magnitudes se pueden comparar entre sí. Y bueno, también se tiene esta propiedad que está aquí, que nos dice que hay una compatibilidad, pues esperada, ¿no? Entre cómo comparo mis magnitudes, ¿no? Y bueno, pues uno puede corroborar que cuando yo a M lo cociento con mi relación de equivalencia, esa que está aquí, pues obtengo un semigrupo abeliano totalmente ordenado. Y tiene sentido pensar que los elementos de este semigrupo son elementos positivos, ¿no? Porque, o sea, digamos, la relación de órdenes básicamente está dado por quién es, ¿cómo se dice? ¿Quién es el que se forma a partir del otro con una suma? Y pues evidentemente eso, pues en un grupo arbitrario, pero en los enteros, pues no te daría una relación de orden, ¿no? O sea, por ejemplo, -3 no le da gana a -2, pero -2 más -1, pues da -3, ¿no? Entonces ahí no se tiene eso. Pero bueno, entonces en los sistemas de magnitudes que yo estoy pensando, yo quiero considerarme los que considera Eudoxo, ¿no? Que en ese caso son los arquimedianos. Entonces, en ese sentido, yo voy a decir que un sistema de magnitudes es arquimediano si para cualesquiera dos magnitudes X y Y en M existe un M natural, tal que M por X le gana a Y, ¿no? O sea, la propiedad arquimediana que conocemos los reales. Y a partir de este momento, pues todos los sistemas de magnitudes de los que yo hable, voy a asumir que tienen esta propiedad de ser arquimedianos. Pero bueno, de hecho aquí yo puse un ejemplo de un sistema de magnitudes que no es arquimediano. Para el último ejemplo que les puse, el R2 con ciertas restricciones en los vectores, no es arquimediano. Yo puedo tomar el punto 0,1, multiplicarlo por cualquier M, y obtengo algo que siempre es menor que 1,0. En ese sentido, el 0,1 aquí es un infinitesimal. Entidades que los griegos antiguos no consideraban, ¿no? Bueno, ahorita pues ya hay sistemas, ¿no? Donde sí hay esos infinitesimales, ¿no? Y por ejemplo te dan lugar a los hiperreales, por ejemplo, ¿no? Pero digamos que eso ya es otra cosa. Y bueno, algo que hay que mencionar como algo curioso es que si yo quito la bilinealidad en mi definición de sistema, si yo agrego lo arquimediano como axioma, me implica la conmutatividad, ¿no? En ese caso, esta conmutatividad que está aquí. Y bueno,
Cuando yo tengo un sistema de magnitudes, yo voy a decir que por lo que este es discreto, si es arquimediano y tiene un elemento mínimo. Y como ya advertí, todo sistema de magnitud que es discreto, uno puede corroborar que es isomorfo a los naturales, ¿no? Básicamente aquí ocupas la propiedad arquimediana. Es básicamente el elemento mínimo, es el generador, ¿no? De ese semigrupo que uno está considerando ahí. Y un sistema de magnitudes es completo si básicamente es completo en el sentido de Dedekind, ¿no? O sea, si básicamente cuando yo me tomo un subconjunto no vacío ADM que está acotado superiormente, tengo yo una cota superior mínima. O sea, la completud de Dedekind, ¿no? Por ejemplo. Y cuando yo tengo un sistema de magnitudes, yo puedo ver que hay muchas afirmaciones equivalentes, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ver que es equivalente de un sistema de magnitudes completo en ese sentido a que sea no discreto, a que para cada alfa en M y que los naturales existe un beta en M, tal que cada vez beta sea menor que alfa, o que sea denso. O sea, que dados yo un gamma y un alfa, tal que alfa le gana a gamma, existe un beta que esté en medio de los dos, ¿no? Un beta que sea superado por alfa, pero que le gana a gamma. Es equivalente no ser discreto a ser denso, ¿no? En los sistemas completos. Y cuando yo tengo un sistema completo que es continuo, es porque yo me estoy refiriendo a un sistema completo que no es discreto. O sea, en este caso, o sea, un continuo va a ser un sistema de magnitudes completo y denso, ¿no? En ese sentido que está aquí. Y bueno, pues ahora, como ustedes ya se pueden estar imaginando, lo que queremos ver es ver que los reales positivos son el único sistema de magnitud completo, ¿no? Así como uno sabe que los reales son el único campo ordenado completo, ¿no? Y bueno, para llegar a eso ocupamos hablar ya ahora sí un poco de razones. Entonces tenemos una definición, ¿no? Dadas dos magnitudes X y Y en un sistema de magnitudes, yo voy a decir que la razón que guarda X con Y es esta siguiente relación que está aquí. Es la pareja de enteros n, m en los naturales, tales que m por y es menor que n por x. Y aunque esto a simple vista se ve muy técnico, pues realmente es equivalente a la definición de igualdad de razones que dio Euclides, ¿no? Por ejemplo, aquí en la definición 5, ¿no? Del quinto tratado de los elementos de Euclides. O sea, Euclides, ¿qué nos decía? Básicamente decía que si tú tenías dos magnitudes alfa y beta del mismo tipo y otras magnitudes gamma y delta también del mismo tipo, aunque no necesariamente del mismo tipo que alfa y beta, él decía que la razón que guarda alfa con beta es igual a la que guarda gamma con delta, sí, solo sí, para cualesquiera dos naturales n y m, se cumple una y solo una de las siguientes condiciones. Básicamente tú pides que si n por alfa le gana a m por beta, pues n por gamma también le gana a m por delta, ¿no? Y igual con la igualdad y con la desigualdad. Entonces, en cierto sentido, por ejemplo, si ya hiciéramos un poco de trampa y nosotros pudiéramos dividir razones, digamos que la razón es de x con y, aquí despejamos a y tendríamos, por ejemplo, aquí m sobre n menor que x sobre y, ¿no? Estamos diciendo que la razón entre dos magnitudes está determinada por todos los racionales que están acotados inferiormente. Y análogamente podemos hacer una definición donde las razones estén delimitadas por los racionales que acotan superiormente a tu proporción, en este caso x sobre y. Entonces esto es bonito porque, o sea, aunque no todas las razones se representen por racionales, lo que es evidente decir que no todo número es racional, sí es cierto que toda razón se puede determinar por los racionales que están que acoten inferiormente y también por todos los racionales que acotan superiormente. En ese sentido, no todos los números son racionales, pero todos los números son controlados de Dedekind, ¿no? Porque pues, si recordamos un poco los cursos de análisis, pues precisamente así construyendo las cortedades de Dedekind, ¿no? Como racionales que están como si acotando una definición para dar su construcción de los reales, ¿no? De ese sentido se rescata. Y bueno, pues aquí hay unas relaciones de proporcionalidad que no voy a leer, pero que es importante a lo mejor mencionar algunas, por ejemplo. Digamos que si yo tengo magnitudes, por ejemplo, digamos, comparo x con z y me da la misma razón que y con z, entonces x es igual a y. O sea, puedo cancelar magnitudes, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener que la magnitud que guarda, no, que la razón que guarda x con y es la que guarda p con q. De igual manera, o sea, si yo tengo este p natural y digamos p por x, yo veo que tiene la misma razón. Bueno, más bien si yo veo que la razón de p, bueno, o más bien yo veo, ¿no? Tengo p y q naturales. La razón que guarda p con q siempre es la misma razón que guarda p por x con q con x, ¿no? Con x en un sistema de magnitudes arbitrario.
Y así, similarmente, ¿no? Se tienen otras propiedades. Pero si tiene unas propiedades que, bueno, te dicen que la razón se comporta bien con respecto a la suma, se comporta bien con respecto a la desigualdad. Pero yo creo que la más importante es estas, ¿no? Por ejemplo, que aquí puedes como que cancelar las razones y aquí las puedes despejar, ¿no? En cierto sentido. Y eso pues nos va a ayudar mucho pues en el análisis que queramos hacer, ¿no? Y bueno, pues aunque uno en sí puede sumar magnitudes, también puede sumar razones, ¿no? Los griegos sumaban razones. En ese sentido tenemos estas siguientes definiciones. Pero yo tengo M un sistema de magnitudes, X y N, M, ZW en otro sistema de magnitudes N y U y V en un sistema de magnitud A, ¿no? Digamos. Yo voy a decir que la suma de X de la razón de X con Y con respecto a la razón de Z con W es la razón de U con V. Si el sistema de magnitudes R y S y T en B, tal es que la razón que guarda X con Y es igual a la razón que guarda R con T. La razón que guarda Z con W es igual a la razón que guarda S con T. Y además la razón que guarda U con V se equipara a la razón que guarda R más S, suma de magnitudes con T, ¿no? Entonces, básicamente yo estoy pidiendo que la suma de razones se dé como se da la suma de los racionales, ¿no? O sea, si estos fueran numeritos, pues como tiene el mismo denominador, pues la suma de las razones es la suma de los números racionales, ¿no? Solo que aquí lo estoy abstrayendo, pues, o sea, no tengo necesariamente que la razón entre dos magnitudes sean racionales, pero sí puedo pedir que haya un tercer sistema de magnitudes, digamos una, donde se cumplan esas cosas que están aquí, ¿no? Y de análogamente, yo puedo definir también el producto con la misma idea, ¿no? Básicamente aquí, por ejemplo, cancelando razones, ¿no? Digamos, este S se va con este S y solo me queda la razón que guarda R con T, ¿no? De esa manera digo que esta razón, por esta razón me da esta razón, ¿no? Y bueno, eso pues más adelante lo vamos a poder como que facilitar un poco porque vamos a caracterizar las razones, o sea, las relaciones en N cruz N, que se puede ver como razones de dos magnitudes. Y vamos a ver que ese sistema de razones es un sistema de magnitudes, uno que ha condenado a todos los demás. Entonces ya hablar de sumas y productos de razones va a ser más natural, ¿no? En ese setting. Y bueno, hay un teorema que va a ser muy importante y nos dice que un sistema de magnitudes arquimediano, como lo estamos suponiendo, es continuo, sí, solo sí, para cualquier sistema de magnitudes n, xz magnitudes en n y z' en m, existe una x' en m, tal que la razón que guarda x con z se equipara a la razón que guarda x' con z'. O sea, básicamente te dice como que dame tú un sistema de magnitudes n, dame dos elementos x y z en n, y bueno, considérate la razón que hay entre x y z, ¿no? Y yo me considero un z' en mi sistema de magnitud completo, y yo sé que hay una x', tal que la razón entre x' y z' se equipara a la razón que hay entre x y z, ¿no? Por ejemplo, en los naturales uno puede ver que eso no pasa, por ejemplo, la razón que guarda 1 con 2, yo no lo puedo representar como una razón en donde el denominador hay un 1. O sea, en los naturales no hay medios. En un sistema de continuo, básicamente lo que estamos diciendo es que siempre hay medios, hay tercios, siempre hay razones, ¿no? Dada tú una razón, hay una manera de comparar esa razón con las magnitudes que hay en tu sistema de magnitudes continuo, ¿no? Y bueno, nomás como un ejemplo, por ejemplo, el x', que estamos pidiendo aquí que exista en ese teorema, se puede ver como lo que sigue, se puede ver como el supremo de todos los y' en m, para los cuales existen m y n los naturales, con la propiedad de que m por y' sea menor a n por z', pero m por x sea mayor o igual que n por z, ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo, porque yo quisiera que mi supremo fuera el primer elemento, o sea, o más bien el elemento más chiquito, que no me cumpliera esto, que me cumpliera que este le gana a este y que este le gana a este, para poder haber una buena proporción en el sentido de Eudoxo, ¿no? Yo quiero que esto sea mayor, yo quiero que este sea mayor o igual que este, cuando este es mayor o igual que este. Y este supremo x' me realiza eso. Y es el que me va a realizar esta condición que está aquí, ¿no? Y bueno, uno puede corroborar ya con ese teorema que, por ejemplo, todo sistema completo es arquimediano. Como ya mencioné, todo sistema discreto es isomorfo a los naturales. Y lo que yo quiero ver ahora es que todo sistema continuo es isomorfo a los reales positivos, con la suma, ¿no? Hay que construir esto y pues ver que se da eso, ¿no? Y bueno, pues ahora sí lo que les había prometido hace rato. Yo voy a definir por radio, o sea, el radio yo lo definí en términos de magnitudes. Voy a abstraer eso aún más. Yo sé que una relación en n cruz n es un radio si se satisface lo siguiente. Si alfa es una relación propia y no vacía, o sea, que alfa no sea ni el vacío ni todo el total, quiero que para todo m en n exista un n natural
tal que n, m esté en alfa, y yo quiero que si n y m están en alfa y m' es menor que m, entonces n, m' esté en alfa. También quiero que para todos R naturales, n, m esté en alfa, si solo si el par Rn, Rm está en alfa. Y quiero, por cuestión de continuidad, que si n, m está en alfa, entonces existe un R en n, tal que Rn, R más 1 por m también esté en alfa. ¿Ok? Y esto lo puede pensar, por ejemplo, con razones, por ejemplo. Si yo tengo que, digamos, tengo dos razones x y y, ¿no? Y yo sé que m por x es superado por ny, pues bueno, pues yo quiero que nx supere a m' por y, ¿no? Porque m le gana a m'. Entonces, por tanto, mx le tendría que ganar a mx por x, ¿no? Es por eso que pido esto. Eso que está aquí me axiomatiza eso que yo sé que se tiene que cumplir. Y bueno, si yo tengo que Rnx le gana Rm veces y, yo la R lo puedo cancelar. Y es lo que estoy buscando aquí. Ajá. Y a lo mejor ustedes, a lo mejor hay como un poco de ejercicio, ¿no? Piensen por qué esta razón que está aquí, que sea un poco técnica, por qué debe ser cierta, ¿no? Y yo les he abierto yo que ahí se es por un argumento de continuidad. Y no sé, a mí se me hizo muy interesante, ¿no? Porque cuando yo lo vi dije, pues ¿por qué esto que está aquí? Pero ya que hice una cuenta que vi el argumento de continuidad dije, pues por eso tiene que estar ahí, ¿no? Y bueno, yo puedo ver que el radio con les queda dos magnitudes x y en m es un radio en el sentido de la definición anterior. Y resulta, y aquí lo pongo en negritas, bueno, en grisitas, que una relación en n cruz n, aquí no lo puse bien, es un radio si solo si existen dos magnitudes x y y en algún sistema de magnitud arquimediano m, para los cuales la razón que aborda x con y coincide con alfa. De hecho, uno ya puede intuir, si yo ya veo que este conjunto de radios es un sistema de magnitudes completo, pues el radio que le corresponde al alfa es el sí mismo, ¿no? Alfa pues se corresponde a alfa, ¿no? En ese sentido ya tengo esta equivalencia entre radios y todo este sistema de axiomas, ¿no? Que acabo de dar. Y bueno, el conjunto de radios, como yo he comentado, lo puedo construir un sistema de magnitudes. La suma la doy como sigue. Me tomo dos radios, alfa y beta, y yo la suma la pongo como el par ordenado de la forma n, m, para los cuales yo aseguro lo que sigue. Aseguro la existencia de unos R y H naturales, tales que Rm es igual a H más K, Rn, H está en alfa y Rn, K está en beta. Esto es intuitivo porque, por ejemplo, si yo sumo alfa con beta, así a la mala, es como sumar fracciones, ¿no? Tiene el mismo denominador. Entonces, esto resultaría ser el par Rn, H más K. ¿Ok? Pero H más K es igual a R por M. Y R por M sobre R por N me da M sobre N. O sea, se me da el par N, M. Entonces, esa intuición nos permite ver que esta definición es correcta. Y bueno, uno puede corroborar que la contención de conjuntos es el orden inducido por esa suma que está acá. Y eso es completo porque el supremo de un conjunto contado superiormente va a resultarse la unión de sus elementos. O sea, básicamente es la prueba que uno da en análisis, ¿no? De que los reales de Dedekind pues son los reales, ¿no? Cumplen el axioma del supremo. Y de manera análoga puede definir lo que es el complemento de un radio, ¿no? Que la verdad son una serie de axiomas que son como los duales a los anteriores, ¿no? Básicamente yo quiero que algo sea complemento de un radio. Si solo si existe un radio, pues que donde mi complemento de radio sea complemento de ese radio, ¿no? Que yo estoy exigiendo que existe. Entonces los axiomas se deducen de esa interpretación. Y bueno, hay una forma como que codificar los radios en términos de funciones, que a su vez me da otro modelo de los reales positivos, ¿no? Y lo voy a describir brevemente. Mi modelo van a ser funciones de los naturales que sean funciones casi aditivas. ¿En qué sentido? En el siguiente sentido. Yo sé que una función de los naturales es casi aditiva si el conjunto de todos los k para los cuales existe un par ordenado de la forma n, m, tal que o bien f de n más m es igual a f de n más f de m más k, o bien f de n más f de m es igual a f de n más m más k, sea finito. O sea, básicamente, si yo asume que existe una resta, lo cual no hago en esta definición, si yo a f de n más m le resto f de n más f de m, yo esperaría que cuando yo le tome valor absoluto a eso, obtenga un conjunto acotado. O sea, que esa diferencia, que a lo mejor no es cero, y por tanto mi función no es aditiva, pues yo esperaría que a lo mejor esa diferencia siempre yo lo pudiera acotar por un natural, al tomar valor absoluto. Eso es lo que yo quiero expresar en esta definición que estoy dando aquí. ¿Ok? Y bueno, yo en ese mismo sentido, yo voy a decir que dos funciones casi aditivas, f y g, son equivalentes, lo cual noto pues con esta relación de equivalencia, si este conjunto que está aquí sea finito. Básicamente la misma idea de antes. Si yo me tomo f de n menos g de n, le tomo valor absoluto,
y eso lo corro por todos naturales, yo espero obtener números naturales que estuvieran acotados. Yo esperaría que la diferencia entre f de n y g de n no creciera demasiado. Es lo que quiero decir cuando digo que este conjunto tiene que ser finito. Y bueno, voy a unos ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo vehículos naturales, yo con esto puedo presentar a racional como una función casi aditiva. Digamos que mi función va a ser a la que a cada m le asigne el mínimo de los n en los naturales, tal que n por p le gana m por q. De nuevo, si hago trampa y espejo, ¿qué hago aquí? Aquí tengo a n, lo paso a dividir al m, y el p lo paso a dividir para acá. O al revés, al q lo paso a dividir y al n lo paso a dividir para acá. Entonces obtendría que p sobre q le gana a m sobre n. Esta función me representa mi número racional aproximándolo por los racionales que son acotados inferiormente por esta racional. Y de manera análoga puedo definir una función casi aditiva, dual a la anterior, que me representa el número racional p sobre q mediante los racionales que acotan ese racional superiormente. De una manera análoga, si yo me tomo la función que a cada n le asigne el mínimo de los m en los naturales, tal que 2n al cuadrado sea superado por m al cuadrado, obtengo algo que me aproxima a mi número irracional raíz de 2 por racionales que lo acotan superiormente, ¿no? Sabemos que la idea de Dedekind, pues aquí también está presente en el fondo, ¿no? Y bueno, yo tengo un radio, ¿no? Alfa en los reales positivos. Con esto yo puedo definir la función que es aditiva, f de alfa, da como sigue. Yo pido que el m me lo asigne al mínimo n de los naturales, tal que el par n, m esté, que esa es una función que es aditiva. Y bueno, yo les advertí hace rato que hay una noción, bueno, hay una equivalencia entre razones en esta abstracción que dimos y funciones casi aditivas. Yo ya les dije cómo de un radio obtengo una función casi aditiva. Entonces ahora voy a hacer lo contrario. Lo que uno puede verificar, o sea, para eso ocupo cambiar mi función casi aditiva. Bueno, esta relación que yo les dije, pues, en el fondo les mentí un poco, ¿no? O sea, no es estricta. O sea, es estricta salvo equivalencia de funciones casi aditivas, ¿no? Entonces eso me da un poco de libertad, porque cuando yo tengo una función casi aditiva, la voy a cambiar yo a otra función casi aditiva, que también con la cual yo puedo inducir un radio. Y es que resulta que para cualquier función casi aditiva, f, digamos, hay una única función casi aditiva, superaditiva, f gorrito, digamos, de n en n, para la cual se cumple lo siguiente, que la diferencia que yo les comenté que podría existir para hacer esta función no aditiva, sea lo más 1, ¿ok? Entonces, cuando yo tomo el valor absoluto de f gorrito de n más m, menos f de gorrito de n menos f gorrito de m, tengo algo que está acotado superiormente por 1, ¿ok? Entonces existe esta función en la clase de equivalencia de f y es única, ¿no? Es única con esta propiedad y que sea superaditiva. Y con esta función puedo definir el radio como sigue. Defino al alfa asociado a este f como el conjunto de pares ordenados de la forma n, m, donde f gorrito de m es menor o igual que n. Y bueno, si uno ya conoce los reales, uno puede mostrar que esta función de la que estoy hablando es la función piso, ¿no? Es la función que cada n natural le asocia el piso de x por n. Entonces pero uno sin hablar de esta función piso puede realizar esto que está acá, ¿no? Y bueno, similarmente lo puedes hacer con los complementos de radio, también una relación de complementos de radio y funciones casi aditivas. Y bueno, resulta que tengo modelos isomorfos. Por ejemplo, yo ya les dije que los radios con la suma y la condición de conjuntos forman un sistema de magnitudes completo. Pues resulta que esta tripleta de E más, esta relación, también es un sistema completo. El E más simplemente es el conjunto de las funciones casi aditivas y el más es la suma puntual de funciones. Y bueno, uno puede ver que con la suma puntual de funciones, esto que está aquí me representa un sistema de magnitudes completo, ¿no? Continuo. ¿Ok? Aquí sí se ocupa esta relación de equivalencia porque ocupo que las funciones casi aditivas sean iguales si sus diferencias básicamente son finitas, ¿no? Y bueno, aquí nada más para bosquejar. Si yo tengo, digamos, voy a ver por qué esto que está aquí cumple el axioma del supremo. Si yo me tomo un conjunto S en las funciones casi aditivas, que está acotado superiormente, pero que no tiene elemento máximo, yo puedo demostrar que la función casi aditiva f, dada por esta relación, es una cota superior mínima. Lo que pido es lo siguiente: a cada n natural, esta cota superior lo que va a hacer es asignarme el máximo de los números naturales que se realizan como sigue. El máximo de los n por x
donde X está en S. Aquí pues ya estoy pensando yo que las funciones que es aditivas tienen una copia de los naturales, la cual no es difícil ver cuál es, ¿no? Básicamente es la función lineal multiplicación por n, ¿no? Es la que se las usa el número n. Y bueno, pues entonces hay noción de multiplicar naturales por funciones y se puede definir una función piso, ¿no? Análogamente como se define en los reales. Y pues con esto y cuando yo hago esto e itero por todos los x en S, le saco eso al máximo y eso me da una función que acota superiormente este conjunto. La acota superiormente es la acota superior mínimo. ¿Ok? Entonces ya tengo ya tengo dos modelos que pues ya mencioné que son isomorfos, ¿no? Pero bueno, aquí yo sigo un poco vago porque ni siquiera les he dicho cómo comparar los modelos, ¿no? Y bueno, aunque uno ya se puede imaginar cómo hacerlo, pues vamos a decirlo formalmente, ¿no? Y en ese sentido, yo voy a decir que hay una función entre dos sistemas de magnitudes, digamos un m y un n. Voy a decir que esta función es un morfismo o función aditiva. Si para cualesquiera m1 y m2 en el dominio, digamos m, se cumple lo que sí. Yo quiero que si m1 está relacionado con m2, entonces f de m1 se relacione con f de m2, ¿ok? O sea, a lo mejor esta función, ¿ok? Pues sí, o sea, quiero esto, ¿no? Quiero que respete esta relación de equivalencia. Y quiero, ahora sí, lo que iba a comentar, lo que yo quiero es que f de m1 más m2 se relacione en el contradominio con la suma de f de m más 1 con f de m más 2, ¿ok? A lo mejor esta función en un sentido puntual no es aditiva, pero salvo relación de equivalencia sí que lo va a hacer. Y pues va a ser invariante ante la relación de equivalencia en el dominio, ¿no? Y bueno, uno puede corroborar que esto es salvo relación de equivalencia inyectivo. Si yo me tomo f, un morfismo de sistemas, y x y y en el dominio, yo tengo que si f de x se relaciona con f de y en el contradominio, entonces x se relaciona con y en el dominio. En ese sentido, x es superado por y, solo si f de x es superado por f de y en el contradominio. Entonces esta relación que está aquí, o sea, claramente como preserva suma y el orden está en términos de la suma, preserva el orden, pero no solo preserva, sino que también lo refleja. Y lo que yo puedo corroborar es que la razón que hay entre x y y coincide con la razón que hay entre f de x y f de y. Y resulta que esto caracteriza las funciones aditivas. Yo puedo ver que una función entre dos sistemas de magnitudes, digamos, una función f de m a n, es aditiva, solo si para cada x y z en m se sigue que la razón que hay entre x y z coincide con la razón que hay entre f de x y f de z. ¿Ok? Y de hecho aquí una demostración rápida de ese hecho, ¿no? O sea, yo puedo suponer que f preserva razones y que tengo tres elementos en m, ¿no? Un x1, un x2 y un z. ¿Ok? Y lo que yo supongo, o sea, como por hipótesis, yo tengo que la razón que guarda x y con z coincide con f de x y, bueno, coincide con la razón que guarda f de x y con f de z, yo tengo lo siguiente. Tengo por mis buenas propiedades de adición y de razones que la razón que guarda f de x1 con f de más, bueno, que la razón que guarda la suma de f de x1 más f de x2 con f de z coincide con la razón que guarda x más 1 más x de 2 con respecto a z. Esto es por definición, ¿no? Pero yo sé que la razón, bueno, más bien, esto era por lo que comenté, ¿no? De la división de las razones. Pero ahora sí viene lo de la definición. Yo esto lo aplico a f y obtengo esto que está aquí. Entonces, este f de z y este f de z que está aquí los puedo cancelar. Y yo tengo que f de x de f evaluado en x1 más x2 se relaciona con f de x1 más f de x2. ¿Ok? Entonces, sí, cualquier función que me preserve razones en ese sentido va a ser aditiva. Y eso me da un corolario importante. Si yo tengo m y n sistemas de magnitudes, yo tengo que si n es completo, para cada m en m y n natural y n en n existe, salvo equivalencia, una única función aditiva f de m en n, tal que f evaluado en m se relacione con n. ¿Ok? Mientras el contradominio, o sea, tengo una función de m y n, y mientras el contradominio sea completo, yo sé que para cada m en m y para cada n en n va a existir una única función aditiva, tal que f de m, salvo equivalencia, me la mandé a n. Básicamente esto, ¿no? Y el teorema, y esto, o sea, este corolario me da un teorema también muy importante. Me dice que también en este setting que yo les comenté, cuando mi dominio también es un sistema completo, yo sé que salvo equivalencia, para cada m y n en n, existe un único isomorfismo f de m en n, tal que f evaluado en m se me relaciona con n. ¿Ok? Entonces, sí, entonces, mientras en la noción anterior tiene solo una función aditiva, yo aseguro que cuando mi dominio también es completo, o sea, cuando mi dominio y contradominio son completos, esta función aditiva única que existe
es un isomorfismo. Entonces, de esta manera, este teorema me dice que cualesquiera dos sistemas de magnitudes completos son isomorfos. Y más aún, me dice que no hay preferencia en la unidad que yo tome. Por ejemplo, los naturales, pues nosotros, la unidad es el 1, ¿no? O sea, es como que uno cuenta como una manzana, 2 manzanas, 3 manzanas, y etcétera, ¿no? Pero el teorema te dice que realmente no importa qué magnitud te tomes, tú puedes contar con el 3 como base, ¿no? O sea, si yo tuve 3 manzanas, diría que es como un lote. Si tuviera 6 manzanas, diría que es como 2 lotes, y así sucesivamente, ¿no? Entonces no tenemos rigidez en cuanto a la unidad que nosotros podemos escoger en los sistemas de magnitudes, ¿ok? Y la demostración de hecho, es muy sencilla, me la voy a saltar un poco, pues básicamente usar el morfismo del corolario anterior. O sea, básicamente si yo tengo este morfismo del corolario anterior, pues yo sé que para cada x' en n, la completud de m, porque ahora estoy poniendo que mi min es completo, me implica la existencia de un único x en m, para el cual esta razón que está aquí, esta igualdad, se da, ¿no? Y ahora uno puede corroborar que f de x se relaciona con x'. Y ya, pues básicamente esa es la demostración, ¿no? Básicamente que esta ecuación que siempre se puede resolver me implica la surjetividad de mi función anterior. Ahí. Ok, bueno. Y bueno, uno también en estas líneas puede probar que cualesquiera dos endomorfismos, digamos un phi y un bar phi de m en m, de un sistema de magnitudes arbitrario, que en este caso es lo peor quimiano, conmutan entre sí. Y es básicamente el siguiente argumento, ¿no? O sea, digamos, yo tengo phi y bar phi, creo que conmuta. Pero yo sé que phi de x razón con phi de y es igual a x razón con y. Y de esto puedo despejar. Yo puedo ver que la razón de phi de x con x coincide con la razón que hay de phi de y con y. Ok. Pues bueno, si en esto que está aquí, yo y lo hago igual a bar phi de x, pues de este reemplazo y de lo que obtengo en 1, tengo lo siguiente. Básicamente tengo que phi evaluado en bar phi de x con bar phi de x coincide con bar phi evaluado en phi de x razón con bar phi de x. Cancelo este bar phi de x que está aquí y me queda esta igualdad que está aquí. Ya se tiene la igualdad puntual incluso, ¿no? Y bueno, eso que yo parque está aquí, el sistema de endomorfismos me da un endomorfismo. Entonces yo tengo una tripleta. Y resulta que esa tripleta con esta composición resulta ser un semanillo ordenado. ¿Ok? Ese anillo no tiene un entero aditivo ni inversos aditivos. E incluso puede que ni siquiera tenga inversos multiplicativos. Pero todos los demás axiomas de anillo los cumple. En ese sentido que es un semianillo. Pero bueno, como M es un sistema continuo, ya vimos que los endomorfismos se pueden invertir. Todo endomorfismo es un automorfismo. Entonces, el conjunto de endomorfismos se vuelve un semicampo abeliano completamente ordenado, ¿no? Y sin otro aditivo. Básicamente aquí lo que ganamos cuando M es continuo. Y bueno, yo puedo ver que M es isomorfo, o sea, cuando M es un sistema continuo, yo puedo ver que M es isomorfo a su sistema de endomorfismos. Básicamente, si yo me tomo X en M arbitrario con M continuo, yo tengo que para cada Y en M existe un único Y tilde en endomorfismo de M, tal que Y tilde evaluado en X es igual a Y. Entonces, por ende, la función que cada endomorfismo me lo evalúe en su evaluación en X, se vuelve un isomorfismo de sistemas de magnitudes. Y ya vimos que eso es sobre por lo que comenté anteriormente, ¿no? Y bueno, pues esto que te está diciendo, te está diciendo que M hereda un producto que lo hace ser un semicampo ordenado completo. El producto está dado como sigue, ¿no? Básicamente se le indució por mi isomorfismo anterior, ¿ok? Y entonces, por tanto, pues M resulta ser un semicampo ordenado completo isomorfo a ese sistema de endomorfismos. Y la unidad, en este caso, va a ser el elemento X. Entonces, esto va en la mano de lo que comentaba anteriormente. No hay preferencia en el producto, en la unidad que yo me tome. Cualquier elemento puede ser una unidad y obtengo campos, en este caso semicampos, que son isomorfos en sí. ¿Ok? Y eso se puede realizar. O sea, esto ha sido como un poco muy abstracto. O sea, hemos dependido de la noción de continuidad, de esto de que se cumple el axioma del supremo. Pero con los modelos que hemos dado de los reales positivos, podemos realizar este producto. Por ejemplo,
En el sistema de casi-homomorfismos, el producto corresponde precisamente a la composición de funciones casi aditivas. Y en el sistema de radios, el producto de alfa con beta, o sea, se puede ver como este conjunto de pares ordenados. Básicamente, el producto de alfa con beta es el conjunto de los pares de la forma n, m, para los cuales existe un R y S en los naturales, tales que S, R de M está en alfa y R de N, S está en beta. Y de nuevo, si uno lo multiplica esto así a la mala, como si estos fueran números racionales, lo que al final le queda es el par n, n. Entonces, en ese sentido, esa es una buena definición de producto. Y realiza la abstracción que dimos de la estructura multiplicativa de un sistema de magnitudes completo. ¿Ok? Y bueno, ahora yo quiero con esto que yo he comentado, construir los reales. O sea, yo ya construí los reales positivos. Quiero ver cómo agregar el cero y cómo agregar los inversos aditivos. Y eso lo vamos a hacer como si es una idea muy bonita. Que antes de leer lo que está aquí, bueno, antes de explicar lo que está aquí, le voy a comentar un poquito. Uno sabe, si uno hace ese desarrollo, pues uno en el fondo sabe que el grupo aditivo de los reales es isomorfo al grupo multiplicativo de los reales positivos. Yo en los reales positivos he construido un producto que junto con la suma me forma un semicampo. Pero si me olvido de la suma y solo me fijo en los reales positivos con el producto, obtengo un grupo abeliano. Un grupo abeliano totalmente ordenado y que es de Dedekind incompleto. Y yo sé que esos son los reales, o sea, con otra presentación, pero yo sé que esos son los reales. Entonces quiero ver cómo, ¿ok? Entonces quiero ver cómo, pensando en los reales como los reales positivos con el producto, ver cómo inducir otro producto que haga que los reales positivos sean un campo. Y pues por isomorfismos pasar a los reales que ya conozco, ¿no? Y que tanto gustan, ¿no? Entonces en ese sentido que el modelo que yo construí los reales positivos con el producto, ese que anoto aquí junto con combinación de orden, me satisface esos axiomas que se la teoría de Tarski. Básicamente Tarski te dice, la teoría del grupo abeliano de los reales está determinada por un grupo abeliano totalmente ordenado, ¿no? Que sea de Dedekind completo. Y que tiene una unidad, ¿no? Básicamente, o sea, que es no vacío. Aquí el elemento que comentaba me parece cualquiera. ¿Ok? Entonces, mis reales positivos cumplen esta axiomática de Tarski. Entonces, vamos a ver cómo se hace el programa que comenté. Yo sé, por ejemplo, que para cada... Bueno, con los reales positivos yo ya comenté, ¿no? Se cumple la axiomática de Tarski. Si en general yo me tomo la axiomática de Tarski como algo ya dado, yo puedo ver que bajo ella, para cualquier elemento que esté en ese sistema, en ese conjunto que escribe Tarski, yo puedo ver que la tripleta formada por los reales positivos que le ganan a ese elemento, junto con el producto y esta relación de orden, en un sistema de magnitudes continuo. O sea, tengo los reales positivos con el producto, ¿no? Son un grupo abeliano. Me considero todos los elementos que le ganen a un X dado, digamos un 1, y ese intervalo es en sí mismo un sistema de magnitudes continuo, ¿ok? Y entonces, porque ya comenté, ese intervalo, que aquí lo noto como mayor que 1 es mi elemento arbitrario, yo ya sé que adquiere la estructura de un semicampo ordenado mediante una operación producto inducida por la composición de los automorfismos de M. O sea, yo ya sé que en este caso, como este M coincide con este, yo ya sé que este espacio de automorfismo, yo sé que con el producto me forma un semicampo. Y entonces, con ese automorfismo que está aquí con la evaluación, yo a este que está aquí le doy su estructura de semicampo, ¿no? Como lo hicimos anteriormente, ¿ok? Y en general esto lo puedo hacer con la evaluación, ¿no? A un Barphy lo evalúo en Barphy y evalúo en N, ¿no? Donde L es un elemento arbitrario. Un elemento arbitrario que es en este intervalo que está acá. Y en general, yo a un E que está aquí, yo sé que esta evaluación me da un isomorfismo. Y eso me dice que en general para cualesquiera alfa y beta en ese intervalo, existe un único phi en los automorfismos de este sistema de magnitudes continuo, tal que phi evaluado en beta es igual a alfa. ¿Ok? Y bueno, eso lo voy a generalizar, o sea, básicamente esto es lo que tengo aquí. Esta relación que tengo aquí es para magnitudes positivas, o sea, yo sé que esto que está aquí, o sea, si yo me tomo un 1 arbitrario en R+, y me considero ese intervalo que está aquí, esos son mi abstracción de las magnitudes positivas. El 1 en este caso sería el neutro aditivo, y lo que es menor que 1 serían los elementos negativos de mi grupo abeliano, ¿ok? Y yo ya sé que para cualesquiera dos elementos positivos, un beta y un alfa, la acción de mi grupo de automorfismos en este sistema de magnitudes es transitiva. Pues yo quiero ver que ahora sí, que esto lo puedo ver, que yo puedo ver esa transitividad en los automorfismos de todo R+, ¿ok? Ya viendo R+ como un grupo abeliano, yo quiero ver que este
grupo de automorfismos actúa transitivamente en cualesquiera, ¿cómo se dice? Dos elementos que sean el mismo, ¿no? Y un paso previo para ver eso es ver que se cumple para alfa y beta positivos, ¿no? O sea, yo sé que para alfa y beta positivos es un automorfismo de ese sistema de magnitudes, ¿ok? Entonces lo que veo que ese con ese automorfismo es extenderlo a otro automorfismo en R más, de tal manera que alfa se siga llevando a beta. Y eso lo puedo hacer, no sé, si yo tengo un automorfismo de ese intervalo, al 1 lo mando al 1 y el inverso aditivo lo mando al inverso aditivo, como tiene que ser. Y uno puede comprobar que esto es único. Y ahora sí, viene la noción de lo que yo quiero, ¿no? Quiero que ese sistema de automorfismos por el grupo abeliano también sea transitivo. Pero para eso necesito como que generalizar un poco mis definiciones, ¿no? O sea, yo tengo mis automorfismos de mi sistema de magnitudes. Yo sé que estos son crecientes, pero para poder llevar elementos negativos en positivos, yo necesito que estos automorfismos no necesariamente sean crecientes, sino que también puedan ser decrecientes, o incluso que tengan que ser constantes. Entonces voy a generalizar mis definiciones. O sea, yo tengo en general una función f de los reales positivos a los reales positivos, ¿ok? Como mi sistema de magnitudes completo. Yo sé que esta función es un endomorfismo ordenado si preserva la operación del grupo, algo que siempre yo he pedido, pero que además preserva o invierte el orden estricto este que está acá. O sea, los automorfismos que había considerado anteriormente me preservaban el orden, ¿ok? Ahora yo pido que o me lo preserve o que me lo invierte. Y en general, un endomorfismo de los reales positivos a los reales positivos, yo voy a decir que es un isomorfismo de orden, si es biyectivo y preserva o invierte el orden estricto. Y lo que uno puede corroborar es que todo endomorfismo es un isomorfismo de orden, sí, solo sí, como función es invertible y su inverso es un endomorfismo. Ordenado, ¿no? Claramente, como lo estoy pidiendo. Funciones aditivas que preservan el orden son isomorfismos. Las funciones aditivas que invierten el orden también son isomorfismos. El único endomorfismo que no va a ser isomorfismo va a ser la función constante que a todo G lo manda al 1, ¿no? Al 1 aquí, viendo esto como un grupo de abeliano. Y eso es obvio, pues porque la única función, como en cálculo, ¿no? La única función que no es decreciente, que no es biyectiva, es la constante, ¿no? Es lo que básicamente decimos en ese teorema. Y entonces ahora sí, yo puedo ver que para cada alfa real positivo que no es el 1 y beta en los reales positivos, existe un único endomorfismo de los reales positivos a los reales positivos, tal que phi de alfa es igual a beta, ¿ok? Y yo tengo que ese es un isomorfismo, sí, solo sí, beta no es igual al 1. Entonces ya esta transitividad que yo tenía entre magnitudes positivas, yo la transferí a cualesquiera magnitudes positivas o negativas, ¿no? Ya no interesa. Ya la sé yo, ya lo he extendido esa transitividad. ¿Y cómo lo hice? Pues extendí mis automorfismos, ¿no? Pidiendo que no necesariamente preservaran el orden, sino que también lo pudieran reflejar o lo dejaran igual, ¿no? Y bueno, en resumen, lo que yo he mostrado es que los endomorfismos de los reales positivos con el producto, junto con el producto puntual y la composición, es un campo ordenado completo. Esta composición se da porque eso es un grupo, ¿no? O sea, hay una, ajá, o sea, las funciones aquí pues se pueden invertir, ¿no? Entonces, esta composición tiene sentido. Eso es un campo ordenado completo, ¿ok? Y lo que yo más o menos mencioné es que para cada real positivo que no es 1 y para cada y en los reales positivos, existe una única y tilde en los endomorfismos de R+, tal que y tilde valor en es igual a y. Entonces, por tanto, la función que acá automorfismo de los reales positivos, bueno, más bien que acá endomorfismo de los reales positivos, me lo lleva a los reales positivos, bueno, que acá endomorfismo que me lo envía a sí mismo valor en este elemento E que yo fijo, yo puedo ver que esta función es un isomorfismo de grupos abelianos completamente ordenados, ¿ok? Y este isomorfismo anterior induce una estructura de campo ordenado completo en R+, que está en el producto anterior. O sea, yo había advertido un producto anterior, ¿no? Que hacía que los reales positivos fueran un semicampo. Pues ahora extendí eso para los reales positivos menores que un he dado y he extendido este producto y ahora he formado un campo ordenado completo. Los reales positivos son un campo ordenado completo. Y bueno, pues como se dice, yo sé que pues yo sé por lo que he comentado anteriormente, no es difícil ver que mi teoría de los campos ordenados completos también está únicamente determinada. Si todos los teoremas de magnitudes continuos son isomorfos entre sí, por los argumentos que he dado aquí y con las extensiones obvias que se tienen que hacer, se puede ver que todo campo ordenado completo está únicamente determinado, ¿no? Es el teorema de Holder, básicamente. Y bueno,
este campo ordenado completo de los reales se puede realizar. Por ejemplo, si yo me tomo casi homomorfismos, pero ahora no los pido como funciones de los enteros naturales, sino que los pido como funciones de los enteros a los enteros, puedo dar con esto un modelo de los reales. Simplemente digo que una función de los enteros a los enteros es casi aditiva si este diferencial que aquí defino tiene rango finito, ¿no? Y bueno, con la misma razón de equivalencia que antes, yo puedo ver que esto que está aquí me modela a los reales, ¿no? Y en general, como lo que comenté anteriormente, la axiomática de Tarski y las propiedades anteriores te permiten deducir que todo grupo abeliano completamente ordenado y denso es isomorfo a los reales positivos con el producto, y por tanto a los reales con la suma. Y de hecho hay una correspondencia natural entre los grupos anteriores y los sistemas de magnitudes continuos. Dado yo un grupo, o sea, dado un grupo así abeliano completamente ordenado y un sistema de magnitudes continuos, hay una forma canónica para pasar de uno al otro. Y yo sé que todo grupo abeliano, por lo que he descrito anteriormente, tiene una única estructura como un campo ordenado completo, ¿ok? Y de esta manera, así como estos semigrupos son isomorfos entre sí, los campos ordenados completos son isomorfos entre sí. Y dado yo un grupo con esas características, puedo inducir un campo ordenado completo, también de manera canónica. Y bueno, creo que ahorita me quedan como unos 7 minutos. Entonces voy a hablar un poco de esto rápido, ¿no? Y ya lo último que eran como que las funciones trigonométricas y todo eso, pues no las voy a ver, ¿no? Pero pues igual si alguien tiene curiosidad, pues lo vemos rapidito, ¿no? En la sección de preguntas. Entonces, por ejemplo, yo ya comenté que los reales positivos son el único sistema completo. Y este sistema completo contiene todo, es un sistema continuo, y ese sistema continuo contiene todos los demás sistemas de magnitudes arquimedianos. Entonces yo las definiciones abstractas que di de suma de razones, yo ya las puedo realizar bien en los reales positivos. Por ejemplo, la suma de, digamos, tengo dos radios, ¿no? Que yo los vi como subconjuntos de n cruz n. Yo sé que esta suma, o más bien, yo sé que dado este A, yo sé que existe al menos unos X y Z tal que A se ve como esta razón. El B, o sea, si yo me tomo B otra razón, yo sé que también existe otras dos magnitudes Y y Z, tal que B se ve como esta razón. ¿Ok? Y yo puedo asegurarme que el denominador que yo me agarre sea el mismo para ambos. Entonces estas razones las puedo sumar de este sentido y me formo un C. Y es en el sentido que la razón de A más B coincide con este C. Y de manera va con el producto y con esto puedo ver que existe un radio de identidad y un radio inverso, ¿no? Con respecto al producto. Dicho de otra manera, también, si yo considero mi sistema de radios, así como yo los abstraí con esta definición que di de esos axiomas, pues si yo vi que este sistema de radios es un sistema de magnitudes completo y que todo sistema de magnitudes se puede realizar en él, pues yo intuitivamente sé que, por ejemplo, si yo me tomo este 1 como el radio constante, que no es difícil definir cómo es, yo puedo ver que todas mis magnitudes, digamos X, se ven como rayos de X magnitud con 1, ¿no? O sea, X razón con 1, ¿ok? Y como en mi sistema de rayos yo hace sumar, pues estas razones que yo definí anteriormente y que yo abstractamente sumé, yo en este modelo de reales positivos yo ya los puedo sumar correctamente, ¿no? Ya no tengo ambigüedad de que existe otro tercer sistema donde mis magnitudes y tenga estas igualdades, no. Ya tengo un sistema donde siempre se puede realizar esta suma. Y bueno, así de manera similar el producto y todo lo anterior, ¿no? Y bueno, hay formas de comparar los sistemas de magnitudes con los rayos que representa en el siguiente sentido. Imagínense que tengo M un sistema de magnitudes continuo. Entonces yo sé que, por ejemplo, para cada Z en M, la función que a cada X en M me lo manda la razón de X con Z en los reales positivos, recordando que este es un sistema de radios, yo puedo ver que es isomorfismo de sistemas. Yo sé también que para cada función aditiva F de S en R, existe un único Z en S, tal que F de X es igual a X razón con Z para todo X en M. Y yo sé además que para cada Z en M, la función que a cada F automorfismo de M me lo manda la razón de F de Z con Z, es un isomorfismo de sistemas. Entonces aquí tengo una trinidad realmente, ¿no? O sea, tengo una razón, tengo que un sistema de magnitudes continuo, lo puedo ver como un sistema de radios, o como ya me mencioné anteriormente, lo puedo ver como el sistema de automorfismos de M en M, ¿no? Y es en ese sentido que, por ejemplo, esto es muy bueno, porque, por ejemplo, aquí yo me agarré un Z en M. Si esto, por ejemplo, yo lo realizo como las funciones casi aditivas de los naturales, en los naturales, pues yo puedo tomarme la función identidad, ¿no? La función identidad. Y este Z, pues puede decir que es igual a 1, ¿no?
Entonces estamos diciendo que yo, de un sistema de magnitudes continuo, un X, siempre existe la razón de X con respecto a 1. Algo que no pasa en los racionales. Si yo me tomo el número pi, por ejemplo, pi que es en m es isomorfo a los reales positivos, yo sé que hay una razón de pi con respecto al 1, que es ese mismo pi. En ese sentido que eso te dice que un sistema de magnitudes coincide continuo, coincide con su sistema de razones, ¿no? Algo que por los griegos pues en el fondo usaban, pero pues que nunca formalizaron, ¿no? Y pues ahorita pues ya con las herramientas que tenemos se puede formalizar. Y bueno, pues esta noción ya la habíamos conocido, ¿no? Como un sistema de magnitud lo puede relacionar con su sistema de automorfismos. Y bueno, creo que me quedan como 3 minutos, entonces a lo mejor sí me aviento la función exponencial. Por ejemplo, ya les mencioné un poquito esta dualidad que había entre el grupo abeliano de los reales positivos y el grupo, el grupo abeliano, del grupo abeliano de los reales positivos con el producto y del grupo de los reales con la suma, ¿ok? Y ya vi que estos son como grupos abelianos, son isomorfos. Dado yo, digamos, y entonces, y ya mencioné que pues hay elementos, ¿no? Hay una forma de llevar de un elemento de uno al otro. Entonces, por ejemplo, yo me tomo el 1 que está en los reales y me tomo un épsilon que está en los reales positivos, ¿no? ¿Ok? Y yo sé que por lo que comentaba anteriormente, hay un único endomorfismo de los reales a los reales positivos que al 1 me lo manda el épsilon, ¿ok? Y bueno, ese morfismo, pues al 1 me lo manda el épsilon, pero a un G arbitrario me lo manda a cualquier otro elemento, ¿no? Pues bueno, ese elemento yo lo capturo y yo lo defino como épsilon a la G, ¿ok? Y similarmente, si yo me tomo, o sea, yo sé que para mi épsilon de los reales positivos hay un único endomorfismo a los reales que me lo lleva al 1. Entonces, si yo me tomo un G' arbitrario y lo evalúo en esa función, yo solo capturo como el logaritmo de G' con base en épsilon, ¿ok? Entonces, de esta manera, yo con esto he definido lo que es la exponenciación y la noción de tomar logaritmos. Básicamente, la exponenciación con respecto a una base es el único endomorfismo que te lleva del 1 a los reales a esa base de los reales positivos. Y la misma razón para los logaritmos. Y por ejemplo, todas estas propiedades de unicidad que tienen los endomorfismos entre sistemas de magnitudes, están las propiedades conocidas de los exponentes, ¿no? Bueno, te da esta relación de exponenciación y pues te da esta, pues digamos, esta preservación de producto, ¿no? Que está acá. Pero todo esto se puede ver con estas observaciones que hicimos, ¿no? De la unicidad de los endomorfismos, ¿no? Los sistemas de magnitudes. Y bueno, pues ya de mi parte sería todo. Ya con esto me gustaría concluir. Y pues ahorita me remito a sus preguntas. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Carlos? A mí me dejaste con esa curiosidad de las funciones trigonométricas. ¿Cómo se verían? Ah, mira. Ajá. Eso está complicado, pero básicamente lo voy a hacer así. Lo voy a hacer un poco resumido, ¿no? O sea, básicamente tú, o sea, ya con los reales, pues ya construyes a los complejos, ¿no? Y puedes tú pedir y tú puedes axiometrizar los ángulos simplemente como los complejos de norma 1, ¿no? O sea, básicamente los ángulos son los elementos que están en S1. Y haz de cuenta que, pues, en particular te considero los ángulos agudos, ¿no? Los ángulos que, pues, básicamente miden menos de 90 grados, ¿no? Dado con esta restricción. Y tú lo que puedes corroborar es que esto que está aquí, y ya, o sea, ya viéndolo como números complejos, es un sistema de magnitudes. Es un sistema de magnitudes pero restringido, porque puede ser que cuando tú multipliques dos ángulos que están aquí, o más bien cuando tú sumes dos ángulos que están aquí, digamos 70 más 80, te pases de los 90 y obtengas un ángulo agudo. En ese sentido, hablas de un sistema de magnitudes restringido. Restringido porque no todas tus magnitudes las puedes sumar entre sí. ¿Ok? Pero eso no afecta tanto, porque de hecho todo sistema de magnitudes restringido lo puedes encajar en un sistema de magnitudes que sí sea, en donde sí puedas sumar cualesquiera dos elementos, ¿no? Y en ese sentido, yo puedo tomarme, por ejemplo, el intervalo, bueno, por ejemplo, me tomo este sigma, o más bien, este sigma es el sistema de ángulos agudos, y tengo un intervalo 0,1, ¿no? O el 0,r, arbitrario. Y yo puedo armarme una función que me da un isomorfismo entre los ángulos agudos y ese intervalo que está aquí. Y ese intervalo está encajado en los reales, ¿no?
en los reales positivos. Entonces, ahí ya tengo una versión concreta de cómo ese sistema de magnitud restringido lo puede encajar en un sistema de magnitud desconocido, ¿no? Como los reales, por ejemplo. Y bueno, cuando tú haces eso, tú te puedes armar, o sea, básicamente como que tienes digamos, tienes este morfismo, ¿no? De los ángulos agudos a cualquier intervalo de esta forma. Y tú lo puedes invertir. Pero cuando tú lo inviertes, tú lo puedes como que generalizar. O sea, si en principio la inversión de esta función solo está dada para números de 0 a r, pero tú la puedes extender para todos los reales positivos y obtienes un homomorfismo de grupos de los reales en S1. Un homomorfismo de grupos que no va a ser ordenado por esta que hiciste y que puedes ver que tiene periodo 4R. Pues bueno, esta función, pues vas de R y caes en S1. Proyectas a las coordenadas que tiene S1 por ser complejo, digamos a la coordenada en X y a la coordenada en Y, y así es como defines al coseno y al seno. O sea, ya una vez que tienes este morfismo de los reales en S1, que uno en el fondo sabe que es la exponenciación compleja, por las coordenadas son los que te dan el coseno y el seno. Y ya, básicamente así es como los defines. Pero pues este approach no usa análisis, ¿no? Como uno generalmente define esas funciones, ¿no? Bueno, al menos en el SPEC, lo definen con integrales, ¿no? Y aquí pues nomás son con estas observaciones de magnitudes. Básicamente nomás es lo que es. Órale, pues muchas gracias, Carlos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para Carlos? Sí, yo tengo una, pero tal vez es muy simple. Si te agarras o sea, dos magnitudes con el mismo conjunto, pero diferente suma y diferente relación de equivalencia, y después puedes dar una función entre magnitud, bueno, una función biyectiva entre magnitudes, o sea, ¿cómo le llamaste a las funciones? Como los... Ajá, un morfismo. los morfismos. Sí, un morfismo de magnitudes que sea como un isomorfismo de magnitudes. Ahí entonces puedes tener información sobre cómo se comportan, o sea, qué relación hay entre las relaciones de equivalencia y las sumas, o no hay algo así como en ese estilo. Como, tú dices... Ajá, como agarrar información si ya se tiene un isomorfismo de magnitudes. O sea, tú dices como que tengo mis sistemas de magnitudes, ¿no? Ajá. Lo voy a poner así. O sea, con esta relación de equivalencia dices tú, ¿no? Y tú dices si puedo estudiar esta relación viéndome cómo es el isomorfismo. Sí. Sí, o sea, sí se puede, de hecho. O sea, lo que básicamente estarías, ¿cómo se dice? Porque es básicamente precisamente el isomorfismo, que tú te agarras en ese sentido, sí, cierto. O sea, no va a ser 1, por ejemplo. O sea, puede que ni siquiera... Porque puede que dos elementos que, digamos, este X y Y que es en M, puede que en otro sistema de magnitud N te lo mande al mismo elemento, ¿ok? Y viceversa, puede que a lo mejor hay un elemento en tu condominio que no se corresponde, que no está en la imagen de tu función. Pero pues salvo equivalencia, pues todo se da bien, ¿no? O sea, si te relacionas al dominio, te relacionas al condominio y viceversa. Entonces yo creo que en ese sentido tu función lo que te podría medir es qué tan chiquitas o qué tan grandes son tus relaciones de equivalencia. Por ejemplo, si tú tienes tu isomorfismo y a lo mejor en tu condominio hay muchas funciones que no están en tu imagen de tu función, tú estarías tentado a decir que entonces en tu condominio tus relaciones de equivalencia son son muy grandes, ¿no? O sea, porque a lo mejor tu función solo le pegó un elemento, pero con ese elemento le alcanza a otros 3000 elementos en tu condominio. Entonces, en ese sentido, tus relaciones de equivalencia en tu condominio serían muy, muy grandes, por ejemplo. ¿Y Básicamente se tiene la implicación de las relaciones de equivalencia? O sea, si te agarramos el mismo si agarramos el mismo conjunto, ¿no se tiene que una relación de equivalencia implicaría la otra relación de equivalencia? Sí, de hecho sí. De hecho, no lo mencioné, ¿verdad? A lo mejor. Pero sí, o sea, en principio, si tú tienes tu isomorfismo, o sea, de M en N, tú puedes decir que X se relaciona con Y. Sí, solo sí en la contraimagen también se relaciona. Sí, creo que sí lo dijiste. Ya, se me pasó. Sí, o sea, en ese sentido, si eres 1 a 1 y sobre.
Porque, o sea, puedes ver, por ejemplo, cuando todo es continuo en tu dominio contra dominio, que todo elemento de tu condominio se relaciona a un elemento que está en la imagen de tu función. Pero sí, o sea, en ese sentido, sí, tú, pues a lo mejor sí podrías medir qué tan bueno, o sea, qué tan restrictiva o qué tan rígida es tu relación de equivalencia, viendo qué no está en la imagen, qué no se corresponde uno a uno, cosas así. Y a lo mejor, y eso sí no estoy seguro, pero ahorita me puse a pensar. A lo mejor pasa como algo como con las categorías, por ejemplo, ¿no? O sea, tú puedes tener equivalencias de categorías, pero puede ser que a lo mejor en las clases de equivalencia de una categoría tengas clases de equivalencia muy chiquitas, ¿no? Pero en la otra categoría en la que eres equivalente, tus clases de equivalencia sean muy grandes, pues. Aunque a lo mejor tu funtor que te realiza tu, tu relación o tu equivalencia de categorías, pues sí sea uno a uno en relaciones, ¿no? Bueno, en clase de equivalencia aquí puede pasar lo mismo, o sea, a lo mejor el modelo que yo di de las funciones casi aditivas y de los radios, a lo mejor sí son isomorfos, o sea, cuando ya considero las clases de equivalencia. Pero puede que a lo mejor en algún modelo, bueno, en los radios, mi relación de equivalencia solo tiene un elemento. Pero mis funciones casi aditivas puedo tener clases de equivalencia que tengan, no sé, 10.000 elementos, un continuo de elementos, omega 1 de elementos. Esas cosas sí pueden pasar, de hecho, pero no sé qué tanto puedan pasar, ¿no? Qué tanta rigidez hay al respecto. Pues sí, está, en ese sentido yo creo que sí está interesante pensar eso. Va, gracias. No, ¿Alguien más? puse esto. Pues si no, le damos las gracias a Carlos. Y bueno, voy a dejar de esperar.